Bienvenido, Luis Arturo, denle un buen aplauso porque es… Como les decía, Luis Arturo dirige esta colección Vientos del Pueblo, que tiene, pues ya va para los 4 años de vida, ha editado como 60 títulos ya, ¿no? 70 títulos. De veras los invito a que se echen un clavado en esa colección, es maravillosa. Pero bueno, hoy hablemos de ¿no? Que es recién salidito del horno, Madre Santa, de Eric Proaño, el guión, y la maravillosa puesta en página, el dibujo de Ricardo Peláez. ¿Por qué no nos cuentes un poco cómo decidiste incluir una novela gráfica en Vientos del Pueblo? Y un poco también platícanos de Vientos del Pueblo, para empezar. Hola, ¿no? Muchas gracias por la invitación a esta feria, que es de mis ferias favoritas. Me pone muy contento estar con ustedes, platicar, además de esta colección que espero que ya conozcan, espero que la sigan un poco. Y bueno, cuando iniciamos la colección teníamos la idea de que la colección sirviera como anzuelos para la lectura, y anzuelos de diferentes géneros literarios, de diferentes estilos, diferentes gustos, pensando en que atraigan a diferentes tipos de lectores. Y desde que iniciamos pensamos que la novela gráfica, el cómic, es un género literario a secas, ¿no? Ha habido, creo que ya se ha superado la discusión de si es un género menor o no es un género menor o qué, y nosotros desde el principio pensamos en incluir la mayor cantidad de géneros. Por supuesto, el formato no permite unos cuantos géneros, no podemos publicar aquí una novela mayor o algunas cosas muy extensas, pero teníamos en mente hacer una novela gráfica y recibimos como varias propuestas, pero ya platicaremos ahorita que llegue Ricardo. Muy al principio, Ricardo Peláez me pasó esta novela con la idea de que cuando nos animáramos a publicar una novela gráfica en Vientos del Pueblo, fuera la novela con la que iniciáramos. Teníamos varios motivos. Uno de los motivos es que queríamos que fuera de autores mexicanos, no porque tengamos nada contra los grandes maestros del cómic de otros países, pero sí nos parecía importante arrancar con una novela mexicana, y con esta novela en particular, que es una novela muy cruda. A mí me parece que es una pequeña obra de arte. Es una de las novelas gráficas en donde la amalgama entre el guionista y el ilustrador generan un diálogo preciso, un diálogo muy exacto, muy correcto, muy fluido, y además cuenta una historia brutal, una historia muy fuerte en la que se desmitifica una de las figuras más importantes para el mexicano, que es, dos figuras en una, la madre que en el mexicano es una figura intocable, una figura que sobre todo una vez que se va, una vez que parte, se vuelve como intocable en un altar casi al mismo nivel de la otra gran figura para el mexicano, que es la Virgen de Guadalupe. Y esta novela desmitifica un poco esa idea de la madre santa, de la madre intocable, intachable, pero sobre todo la novela es un retrato vívido, muy preciso de la desigualdad, de la vida en la periferia de las grandes ciudades. Es muy fácil reconocer la Ciudad de México, aunque no queda, queda específico, pero es muy fácil ubicarla en las orillas de la Ciudad de México, en Ecatepec, en Iztapalapa, en algunas de las orillas de la Ciudad de México. Y lo que hace esta novela es ese retrato de las condiciones de vida tan desiguales, las condiciones de trabajo, de explotación que viven tantos y tantos habitantes en la periferia de las grandes ciudades, sobre todo de las grandes ciudades industriales.
Y bueno, ese es el motivo de que arranquemos esta nueva variante de Vientos del Pueblo, de novela gráfica, con esta novela que de verdad el dibujo es magistral, el guión es muy bueno y que trata estos temas tan importantes para nosotros: la desigualdad, la falta de oportunidades, la búsqueda de opciones para mitigar un poco esas desigualdades. Y cuando la propia ciudad, la propia vida de trabajo no permite como encontrar esas opciones, cómo se buscan en otras dimensiones, como en el misticismo religioso, en algunas otras partes. Eso es un poco la novela. Ahí viene Ricardo. Aquí está ya Ricardo Peláez, le cedo la silla, por favor recíbanlo también con un fuerte aplauso. Él es el dibujante. Ricardo, bienvenido. Es el dibujante y el principal culpable de que arranquemos con esta novela gráfica en Vientos del Pueblo. Les platicaba un poquito de qué va la novela, les platicaba un poquito también que muy al principio decidimos arrancar con esta y nos tardamos como 2 años entre que decidimos arrancar con esta y que está ahora en nuestras manos, y espero que dentro de muy poquito en las suyas, porque de verdad es una gran novela. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias. Buena tarde. Pues cuéntanos un poquito de Madre Santa. Tú eres uno de los padres de esta novela. Sí. Además es una historieta que cumplió hace poco 30 años de haber aparecido por primera vez, porque todavía traigo la agitación de la carrera. Porque esta primera versión, esta historieta tuvo una primera versión de manos de su autor, de Eric Proaño, alias Frick, porque con ese trabajo participó en un concurso en Guadalajara, en un concurso de historieta, hace como 33 años, y pues como todo buen trabajo para un concurso, lo acabó a las carreras apresuradamente, y pues ganó el concurso con este trabajo. Y luego estuvimos haciendo la revista de Gallito Comics. Muchas gracias. Estuvimos haciendo la revista de Gallito Comics, una revista que duró 10 años como emblemática del cómic independiente en México, en el que nos formamos todos los colegas de mi generación: Clement Quintero, el propio Frick, Ricardo Camacho, en fin. Y el director de esa revista, Víctor del Real, nos sugirió a Clement, a Quintero y a mí, que éramos los otros dibujantes y no el autor: oigan, ¿y qué les parece si ustedes le echan una manita de gato al dibujo? Porque pues quedó con las prisas de la primera versión del trabajo que hizo. Y entonces yo la leí y me pareció buenísima, ¿no? Me pareció un guión extraordinario, porque algo curioso, y ya lo verán ahorita que puedan ojearla, es que cada doble página, o sea, al final de cada doble página, la última viñeta nos deja en suspenso, y cada nueva doble página cambia la historia, o sea, el giro que va tomando la historia da un vuelco hacia una situación nueva, y a pesar de que la historia sigue su curso, ¿no? Pero entonces estos vuelcos que va dando la historia cada doble página y la forma en la que arranca el nuevo par de páginas, a mí me parecieron sorprendentes, porque pues me impedía dejarla. O sea, la agarré y empecé a leerla y me pareció buenísima la historia, ¿no? Y entonces, en vez de darle una manita de gato al dibujo original de Frick, pues más bien le dije: oye, pues me encantaría dibujarla de nuevo completita. Y él, encantado, dice: no, pues adelante, ¿no? Aviéntatela. Y bueno, pues hay que decir también, ya que no pudo venir porque justamente está cuidando de su Madre Santa, que anda malita y que estuvo internada un tiempo y ahorita la tienen en casa y tienen que quedarse a cuidarla. Así que además a mí me intrigó muchísimo y le pregunté de dónde había sacado la idea para esta historia. Que si bien es una historia que les digo, es una historia corrida, continua,
con inicio y final. Les digo, da muchos vuelcos y tiene como muchas anécdotas integradas. Y me dijo que justamente muchas de las cosas que había integrado, que había añadido, con las que había construido la trama, eran asuntos que él había escuchado a señoras que platicaban con su mamá, comentarios que le hacían las señoras que trabajaban en el servicio doméstico con su mamá o amigas de su mamá que le platicaban estas cosas, ¿no? Entonces, algunas de las anécdotas, de los elementos más dramáticos de la trama, pues son de asuntos reales, de cosas que les pasaron a mujeres con sus propias madres cuando eran niñas, ¿no? Entonces, esta historia pues tiene este sabor como muy intenso de dramatismo social, como muy auténtico, ¿no? Muy real, porque pues precisamente muchas de estas anécdotas están sacadas de situaciones completamente reales que Frigg escuchó, ¿no? Entonces, para mí eso tiene un valor muy importante. En esos entonces Frigg era además, como le interesaba mucho las cuestiones sociales, políticas, era un joven así afiebrado con los asuntos políticos, y también encontrarán algunos elementos muy de la época, pero vigentes hasta la fecha, como son precisamente el elemento de la teología de la liberación, de la religión asociada o relacionada con los movimientos sociales. Entonces, estos elementos también como dramáticos y psicomágicos ahí que le añade, del tema de los hongos, en fin, una serie de cosas que me encantaron de la historia y por lo cual decidí redibujarla toda completita, ¿no? Uno de los aportes gráficos, el único realmente el único aporte gráfico, digamos, trascendental que le añadí, fue el final en donde la imagen última de la señora con el hijo en brazos, lo calqué directamente de la Piedad de Miguel Ángel, ¿no? Del escultor Miguel Ángel, la imagen así tal cual de la mujer con su hijo en brazos. Saqué una fotocopia de la foto de la Piedad de Miguel Ángel y la calqué y por supuesto la adapté con los personajes de la historia, ¿no? Pero entonces, no sé si ya lo estaban comentando, pero pues precisamente parte de la intencionalidad de este trabajo es hacer un retrato de la madre mexicana como con todos sus matices, ¿no? Con todos estos elementos de valentía, de determinación, de tener que hacerse cargo de la familia porque no le queda de otra, y de afrontar todas las vicisitudes que tiene una mujer y una madre de familia en una circunstancia además de enorme precariedad económica, ¿no? Entonces, a mí me encantó que precisamente esta historia fuera esta colección, ¿no? Me parecía muy afortunado que esta historia, pues de cara a una realidad social, fuera con la que abriera precisamente el área de historieta de esta colección de Vientos del Pueblo, que pues está destinada a tener una difusión masiva, ¿no? Entonces, tenerla a este precio también pues me parecía sensacional, es una de las cosas que más me ha entusiasmado ver impresa, ¿no? Para uno, bueno, cada uno de sus libros son siempre un parto. Ahí tenemos varias de las cosas que he hecho para el Fondo de Cultura Económica. Yo además soy un autor ya muy veterano en el Fondo de Cultura Económica. Uno de los primeros libros que hice, el primero de hecho que dibujé, es precisamente el de Los fantasmas de Pico de Cuervos para la colección de A la orilla del viento, que son textos ilustrados, son libros infantiles, juveniles, y es una de las colecciones más sólidas y más importantes de literatura infantil y juvenil de la escena nacional, que pertenece al Fondo de Cultura Económica. Así que yo hace 25 años o 30 sí, como 30 años que soy colaborador del Fondo de Cultura Económica en esta línea. Entonces, llegar con la historieta a la colección Vientos del Pueblo, pues para mí es un honor, ¿no? Porque más considero al Fondo de Cultura Económica mi casa editorial, ¿no? Porque es además la editorial de todos nosotros, la editorial de todos ustedes, porque es la editorial del Estado, ¿no? Es la editorial que tiene el Estado mexicano para hacer llegar, pues como ustedes lo pueden ver en el stand, toda clase de libros, ahora incorporadas nuevas colecciones como la de novela gráfica, la de popular novela gráfica. Así que bueno, pues eso un poco. No sé, Luis Arturo, ¿qué más? Bueno, a mí me gustaría leerles una página, no les voy a echar a perder nada porque es la primera página.
para un poco redondear esto que está diciendo Ricardo sobre la madre, ¿no? Y empieza con un globito muy sencillo, pero que hemos escuchado millones de veces cuando platicamos. Casi un cliché, ¿no? Un lugar común. Y dice: mi madre era una santa, tenía que serlo para soportar la vida que llevábamos. Ella era fuerte y dura, así quiso la providencia hacerla. Bueno, es nada más pues esta frase tan común de mi madre era una santa que les mencionaba al principio de la charla, ¿no? Sobre todo una vez que se va la madre siempre es una santa, ¿no? Y aquí también se desmitifica eso. También tiene razón Ricardo, se habla de la valentía, del hacerse cargo, pero también tiene un elemento de humor negro muy divertido, muy agudo, escondido, para reconocer todas esas virtudes de la madre mexicana, pero también bajarla un poquito de ese altar guadalupano en el que solemos ponerlo, y por eso la irreverencia también, tanto de la primera imagen que uno se encuentra, que es un retrato de la guadalupana con el personaje, como la última, que ya les habló Ricardo, así que ya no es culpa mía. No, pero lo importante es saber cómo llegan a esa imagen final. que es una piedad, ¿no? Entonces, a mí me parece, les decía que el guión es magnífico, es excelente el guión, el dibujo fluye de una manera padrísima con el guión, de que de repente prácticamente no necesitas leer algunos globos para entender, para seguir la historia, y me parece que lograron una pequeña obra maestra del cómic mexicano con esta historia, ¿no? Que, como dices, escrita hace 30 años, dibujada hace unos 25, con muy poco agregado para esta edición, y parece que fuera hecha exprofeso para la colección. Sí. Además hay que decir también que todo este trabajo que hicimos para la revista Gallito Comics en esos años, es una revista que, para los que no la conocen, por ahí vi que alguien traía un número, el número 1, si nos lo puedes mostrar para que lo vean. Es una revista pues mítica para los que les gusta la historieta y saben la importancia que ha tenido esta revista para muchos lectores. Nosotros, como hacedores de esta revista, no éramos realmente conscientes de la trascendencia que estaba teniendo en el público. Tiene unos números y trae nada menos y nada más que los 3 primeros números. Este es el número 1, este es el número 1 de la revista, que entonces se llamaba El Gallito Inglés, en alusión al versito pícaro, lépero de los baños, y luego, cuando hubo que registrar el nombre de la revista, ya se llamó Gallito Comics. Pero entonces esta es la mítica revista, y hay que decir que de los 60 números que duró y los 10 años que duró esta revista, ninguna de las historietas que se publicó aquí se pagó un peso por ella, lo cual no es que me enorgullezca de ello, de manera particular, porque además nadie se hizo rico con nuestro trabajo. El director, el editor de esta revista, que lo hizo al igual que nosotros, de manera absolutamente gratuita. Los únicos que ganaban, digamos, con esto eran el impresor, al que había que pagarle sí o sí, y los distribuidores, que eran un grupo de chicos que andaban llevándolas a los puestos que se dejaban, al tianguis del Chopo. Se mandaban algunos paquetes a los estados de la República. En fin, fue una publicación realmente heroica, con todas las características de una publicación independiente que se hace de veras auténticamente por amor al arte. Entonces, realmente este dinero que nos pagó el Fondo de Cultura Económica a Frig y a mí, es el primer ingreso que recibimos por esta historieta, en realidad. Y no de tal manera que es mucho, además. Que además no nos sacó de pobres ni nos hizo ricos, es el estándar de lo que se paga por las publicaciones de Vientos del Pueblo. Entonces, bueno, esto es importante mencionarlo,
porque este esfuerzo editorial que significó la revista y esta vocación narrativa de mi generación, pero además no solo nuestra, sino de muchos de los jóvenes que están haciendo actualmente historieta, es un trabajo cultural de guerrilla, digamos, porque es algo que hacemos por voluntad propia, con esta necesidad de contar nuestras historias. Nosotros decíamos en esos entonces que empezó la revista del Gallito Inglés, luego Gallito Comics, decíamos que hacíamos la historieta que nos gustaría leer. O sea, echábamos de menos una historieta que reflejara nuestras inquietudes gráficas. Nosotros admirábamos dibujantes de Estados Unidos, de Argentina, de Europa, algunos dibujantes mexicanos. A mí me formó muchísimo el dibujo de Rogelio Naranjo, de Magú, de Helio Flores, o sea, eran mis maestros dibujísticos en nuestro país. Pero la historieta que en ese entonces se conocía en México, a mí no me decía absolutamente nada, ¿no? Ya era en los años de los sensacionales de traileros, del libro vaquero, y el dibujo de estas historietas a mí me parecía absolutamente falto de calidad, me parecía que no había propuesta realmente estética en esto. Entonces, de hecho fue en esos años de principios de la década del 80 que precisamente Paco Ignacio Taibo II, que ahora está al frente del Fondo de Cultura Económica impulsando estas nuevas colecciones, en esos años él sacó unas colecciones de historieta que ya las he mencionado en otras ocasiones, en otras presentaciones, y por primera vez en esos años, estamos hablando de inicios de la década del 80, Paco Ignacio Taibo se dio a la tarea de publicar historieta bajo un planteamiento muy sencillo pero muy importante, que era, si en este país el grueso de la población lee cómics, vamos haciendo cómics de calidad con un contenido digno y no lo que se encontraba ya entonces en los puestos de periódicos, que era una como comida chatarra, era lectura chatarra la mayor parte de ella, ¿no? Salvo honrosas excepciones, ¿no? Pero entonces ese esfuerzo de Paco Ignacio Taibo también fue muy significativo para mí como el joven lector que era en esos años. Y gracias a algunas de las publicaciones que yo conocí allí, cambió totalmente también mi idea de lo que podía hacerse con la historieta, de tal manera que el profesional de la imagen que soy, o sea, el obrero de la ilustración, como me gusta decir que me concibo yo profesionalmente, pues se lo debo pues, a todo ese conjunto de influencias, ¿no? A la educación que me brindó también Ríos con sus libros, a estas publicaciones que publicó Paco Ignacio Taibo, además desde la Secretaría de Educación Pública, eso es importante decirlo. O sea, fue un esfuerzo verdaderamente notable que un funcionario de la Secretaría de Educación Pública emprendiera un proyecto de publicación a nivel nacional de puestos de periódicos utilizando la historieta. Eso en ese entonces era escandaloso, digamos. Así que bueno, este trabajo es un poco hijo de todas esas circunstancias, ¿no? Y bueno, me gustaría también resaltar un poco como algunas de las páginas de la novela gráfica, de la historieta, como les llama Ricardo. A mí me cuesta trabajo llamarle historieta porque crecí con las historietas, eran estas sencillitas de 2 renglones, tipo que salían en el periódico. Claro, claro. Y así crecí, ¿no? Y después me fui haciendo gran aficionado de la novela gráfica, justo cuando estaba esa discusión entre si la novela gráfica era un género literario que valía la pena o no era, o era un género menor. Yo fui creciendo con esa discusión y me hice aficionado, entonces tengo la manía de llamarles novela gráfica o cómic, pero claro. Algunas de las páginas me parecen que son brillantes, que son como muy bien logradas en este juego. Además, esta es una novela que se concibió en blanco y negro y que eso le viene muy bien a esta colección, porque no hubo que adaptar prácticamente nada más que el formato, más que el más. tamaño, ¿no? Y ligeramente, porque de la original que revisamos hace 2 años y cacho, yo creo, Sí. a esta pierde un poquito de tamaño, pero no mucho más, ¿no? Sí, yo de hecho lo que hice fue alargar un poco las páginas en el tamaño de proporción tamaño carta en el que estaba. Si reducía ese tamaño a Vientos del Pueblo, que es media carta, o sea, si nosotros extendemos un Vientos del Pueblo, tenemos una hoja tamaño carta. Pero reducir este tamaño a la mitad no nos deja este tamaño, acaba siendo un poco más alargado. Entonces lo que hice fue algunos de los textos
quitarlos de las viñetas y ponerlos un poco más arriba. En fin, cambiarle ligeramente, algo que en realidad no le modifica nada. Sí fue un poco de talacha en la computadora, afortunadamente la computadora permite hacer estas filigranas allí de edición gráfica, pero sí, realmente, como decías, no tuvo mayor cambio en su apariencia. Bueno, también este Vientos del Pueblo tiene una particularidad distinta a todos los demás, y es que en la cuarta de forros nosotros solemos poner una pequeña semblanza del autor y una pequeña fotografía del autor. Del texto. Del texto, de todos en los general. demás todos los demás vientos tienen una fotografía, y aquí me parece que el trabajo que hacen Frick y tú es equidistante, equilibrado, sí, equilibrado, ¿no? No es un trabajo de ilustración propiamente dicho, sino es un trabajo de creación, un trabajo autoral, y por eso era pues muy importante para mí que salieran ustedes dos en la cuarta de forros y arrancar con esta novela y inaugurar así. Ahora me voy a meter en un problemón porque todos los ilustradores, casi todos los ilustradores de Vientos del Pueblo, pues me han estado mandando sus novelas gráficas, sus cómics, sus propuestas, a partir de que abrimos ya esta puerta, ¿no? Que era una puerta que queríamos abrir, pero que nos tardamos en abrir, también porque el Fondo de Cultura Económica lanzó por primera vez en sus casi 90 años de historia una colección propiamente dicha de novela gráfica. Claro. Y entonces Paco nos pidió que aguantáramos esta novela gráfica en lo que esta salía otra novela, la especial, claro. la especial de novela gráfica en un formato mayor, de tamaño, por ahí tenemos una que también hizo Ricardo, que hizo guión e ilustración, pero pues me emociona mucho tener esta novela gráfica. Otra particularidad que tiene esta edición y que la vuelve también coleccionable, digamos, para los seguidores del trabajo de la generación de la que formo parte de dibujantes mexicanos, es precisamente la portada. Había salido una edición especial con motivo del 30 aniversario, en blanco y negro también, en la portada, que es la portadilla que tenemos aquí, ¿no? Esa que está allí. Era la portada prácticamente sin cambios de la edición de 30 aniversario, que por ahí debe de andar circulando, que tenía algunos pin-ups que se le llaman unas ilustraciones de colegas, amigos, que hicieron una imagen especial como para ese número de Madre Santa, ¿no? Que la hizo también hasta cierto punto coleccionable, con un texto de Luis Fernando y otra nota crítica de un amigo crítico de cómic, Jiro Susuri. Entonces, pero yo quería que cambiara algo en la portada, ¿no? Entonces tenía la posibilidad del color, tenía que ser algo muy llamativo, y se me ocurrió entonces esta idea de pedirle a Alejandra un bordado. Pensé, claro, algo que parezca como una servilleta de las tortillas, ¿no? Como una servilleta para las tortillas con bordado, ¿no? Algo muy, pues muy doméstico, muy de una casa mexicana, ¿no? Entonces le pedí a Alejandra, que por aquí anda, un bordado, de tal manera que esta imagen que ven aquí es un bordado tal cual, la imagen de la portadilla. Ella se dio a la tarea, hice yo una adaptación para simplificarle un poco el trabajo y que no tuviera que hacer tanto detalle, pero si la ven, conserva mucho del detalle de la imagen principal, que es esta madre como con la aureola de Virgen de Guadalupe. Y entonces el bordado es realmente espectacular. Si quiero destacar particularmente de manera especial, pues el crochet con el que está todo alrededor también lo hizo ella. En fin, es una cosa especial que tiene esta edición. Me pareció además muy, muy bonita la posibilidad de que tuviera esta variante de la portada, ¿no? Y el color permite cachar a la primera, por ejemplo, el detalle de que el niño que está sosteniendo la luna guadalupana es un payasito, ¿no? Exactamente. Que el blanco y negro no te lo deja tan claro, no es un payasito de la calle, claramente, exacto. De estos que se pintan para trabajar en estas agrestes e inhóspitas calles
también retratadas dentro del cómic. Me gustaría, como es una tradición en esta feria, que aprovecháramos que está aquí Ricardo para que le pregunten cosas sobre Madre Santa, sobre su trabajo como ilustrador, y convirtamos esto en un diálogo, que es lo que más nos gusta, dialogar con ustedes como lectores, nos regañen, nos sugieran, nos pregunten, y aprovechen a Ricardo. Entonces me gustaría darles la palabra. Tenemos un buen rato todavía, así que podemos aprovechar. No sé si alguien tenga… En lo que alguien se anima, yo aprovecho para hacer el anuncio de los otros libros que vemos ahí en la mesa. Los otros vientos del pueblo, que, bueno, está Junius Malvi, Las praderas del cielo, la presentamos el año pasado, ¿no? Para estas fechas. Junius Malvi, Las praderas del cielo, es el título con el que participé en la colección popular novela gráfica, también del Fondo de Cultura Económica. Es una adaptación, yo hice el guión adaptando un texto de John Steinbeck, el escritor norteamericano, premio Nobel. Es una historia que yo diría que es uno de sus ejes fundamentales, es la paternidad, y yo como padre de 3 varones me identifiqué mucho con esa historia. Entonces también le pueden echar una ojeada y bueno, además puedo firmar todos los ejemplares de los que he ilustrado. Y Los vientos del pueblo ha sido también un ramillete de temas muy variados que me ha tocado ilustrar. Por un lado un cuento de Anton Chekhov, por otro lado en otro género totalmente distinto. Un caso curioso que es este texto de Fabricio Mejía Madrid, un reportaje sobre todo un fenómeno de violencia política en la época de la Guerra Sucia de nuestro país, pero además algo muy curioso, que este es un texto que he ilustrado 2 veces. Lo ilustré por primera vez para la jornada semanal cuando salió una versión de este texto e hice unas ilustraciones totalmente distintas. De hecho, no me acordaba que este texto ya lo había ilustrado. Lo descubrí cuando ya había terminado las ilustraciones para esta versión de Vientos del Pueblo. Yo estuve colaborando, ilustrando para el suplemento Maciosare de la jornada durante una buena cantidad de años, y allí fue que había salido este artículo, este reportaje de Fabricio Mejía Madrid, y resulta que años después, y una vez que había terminado estas ilustraciones, me doy cuenta que este texto ya lo había ilustrado antes. Luego está el texto también muy, muy lindo, en otro género humorístico, muy ligero pero muy efectivo, el texto de Villoro, de Juan Villoro, de Yo soy Fontana Rosa. Es un texto sobre fútbol, ahora que está también estamos en temporada futbolera, este texto indispensable de Juan Villoro. Y el Fontana Rosa al que alude el título es un historietista argentino, el autor de Buggy el Aceitoso, aquella historieta famosísima de la revista Proceso, que fue una historieta pues muy conocida en aquella época dorada de la revista Proceso, y ese es el Fontana Rosa al que alude Juan Villoro en su título. Fontana Rosa, para los que no lo saben, era un adorador del fútbol. Él era novelista, no solo historietista, sino escribía novelas y cuentos que se publicaban sin dibujos como literatura. Y este texto es un homenaje al Fontana Rosa, a Roberto Fontana Rosa, el gran dibujante de historieta. Un texto también de un marxista peruano, ya fallecido muy joven, está de Chaplin, que es un texto que este intelectual escribió cuando había visto apenas las 2 primeras películas de Chaplin, que eran La Quimera del Oro y El Circo. Y entusiasmadísimo por la calidad cinematográfica de estas 2 películas, se aventó estos 2 breves textos que son una elegía, un homenaje de admiración al trabajo cinematográfico de Charles Chaplin. Yo que crecí admirando a Charles Chaplin, que me educó política y emocionalmente Chaplin, le dije a Luis Arturo que yo encantado de ilustrar ese texto, y además le añadí al final una pequeña historieta de 2 páginas, porque me parecía importante hablar del autor, del personaje, de José Carlos Mariátegui, porque es un escritor poco conocido para los que no sean marxistas o avesados. La idea también de esta colección es que haga una labor de divulgación de grandes autores clásicos, digamos,
Entonces me parece importante hacerle este añadido de 2 páginas de esta pequeña historietita en donde hablara de quién era Mariátegui, ¿no? Y aclarar, por ejemplo, que había muerto poquito después de escribir estos textos, de tal manera que ni siquiera tuvo oportunidad de conocer la obra completa cinematográfica de Chaplin, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco es el anuncio de otros títulos que me ha tocado ilustrar, los que me ha tocado ilustrar también para la colección de A la orilla del viento, son textos también todos que me han encantado. La colección, todas las colecciones del Fondo de Cultura son un trabajo editorial muy, muy, muy serio, muy cuidado. Cada texto es seleccionado con una enorme responsabilidad editorial, y las historias que me ha tocado ilustrar para A la orilla del viento, la verdad que todas me han conmovido profundamente. Ahí tenemos 2 libros de terror muy entretenidos, Los fantasmas de Pico de Cuervos, eso es una historia de terror, y El horrible sueño de Harriet, son unos cuentos de terror que, como todo el buen terror, el autor maltrata de una manera extraordinaria a sus protagonistas, los mete en unos predicamentos verdaderamente atroces. Y la historia de Bajo el Espino es una historia muy linda, muy conmovedora, de unos niños que tienen que emprender un viaje para encontrar a unas tías en una época de una gran hambruna que hubo en Irlanda. En fin, bueno, pues no sé si ya alguien pensó en alguna pregunta, reclamo, comentario. Adelante. Sí. Les pedimos que se acerquen aquí para que, es que como esto lo grabamos, si no abran el micrófono y no salen en cámara, pues es como si no hubieran existido en el evento, ¿no? Así queda el registro de… Muchas gracias. Mi pregunta es para Luis Arturo, sobre todo con respecto al tema de la colección de novela gráfica que está sacando el fondo. Me sorprendió mucho que trajeran un título de Enki Bilal, Las falanges del orden negro, que bueno, yo siempre estuve buscando libros de Enki, nunca encontraba nada. Carísimos. Y carísimos los que edita Norma. Yo lo ubicaba más como por el tema de fantasía, pero me sorprendió mucho encontrármelo en esta colección. No sé si tengan pensado traer algún otro título de este autor. Gracias. Bueno, no próximamente, porque parte de la idea es como justo hacer este tipo de trabajo de autores que hemos buscado mucho, que no encontramos, o que cuando encontramos dan ganas de llorar porque es la disyuntiva de o me compro el cómic o me compro la novela gráfica o como 2 semanas, ¿no? Que es tristísima. Entonces, justo la idea es, además de lanzar algunas novelas gráficas mexicanas como esta que acaba de mencionar Ricardo, suya, buscar este tipo de autores, los que se puedan. Ustedes saben que ahora la novela gráfica pues es muy valorada y está muy copada por las grandes editoriales. Entonces, pues vamos a sacar próximamente, bueno, sacamos un Ángel de la calle, vamos a sacar una novela de Guido Crepax, que es un autor italiano también de super colección. Bueno, vamos a hacer Miguel Ángel Prado, estamos tratando de rescatar ese tipo de novelas, las que podamos. También un poco lo que les digo a veces con Vientos del Pueblo, pues la realidad también nos limita a veces, ¿no? Nos encantaría tener algunos autores, o sea, Rulfo, García Márquez, en Vientos del Pueblo, pero pues no siempre se puede, ¿no? Nos gustaría tener a Alan Moore en la novela gráfica, pero pues no se puede, ¿no? Entonces, acércate a la colección, vamos a sacar más o menos 5 o 6 novelas por año, todas te van a sorprender, todas, me parece que todas te van a encantar, y bueno, pues qué bueno que te haya gustado. Aparte, esa novela es buenísima, es una novela, ya que empezamos con los anuncios, que habla de unos viejos milicianos republicanos enfrentándose a unos viejos falangistas. 20, 30 años después, 40 años después, reviven su guerra particular con un grupo de falangistas nazis, y los van cazando por toda Europa en una muy entrañable, aunque también muy como dura, persecución
atrapada en su pasado, en su propio pasado. Pero sí, seguiremos sacando grandes sorpresas en novela gráfica. Además, los autores, la gente que estamos alrededor de Paco, de Luis Arturo, les hemos ido acercando materiales y propuestas, ¿no? Entonces yo tengo por allí ya un apartado de algunas novelas gráficas que les voy a llevar para proponerles, porque de muchas no es que no quieran, sino que los derechos, el tema de los derechos es súper complicado. Enki Bilal, pues tú lo sabes, lo tiene Editorial Norma, esta editorial española, a unos precios prohibitivos, y el problema es que tienen los derechos para México. Entonces no hay manera de decirles, oye, pues danos chance de publicarlo acá en precio más económico. Entonces ese tema de los derechos es complicadísimo porque pues las editoriales viven de eso, y como el mercado editorial se ha ido también haciendo cada vez más monopólico, entonces una vez que una gran editorial compra a una editorial más pequeña, se hace de todo su catálogo. Entonces, y el propósito de las grandes editoriales no es hacer libros a precios accesibles y que lleguen a la mayor cantidad de gente, sino como negocio que lo ven es ganar lo más posible de todas las maneras posibles. Y una de esas es elevar los costos, ¿no? Y cooptar los mercados para que solo se venda su producto, ¿no? Entonces eso complica mucho. La idea es rescatar autores, porque por ejemplo se ha pensado en José Muñoz y Zampayo, los de Alaxiner, en fin, clásicos que todos los amantes de la historieta hemos añorado, pero luego Paco, que es el que luego negocia esas cuestiones, como al más alto nivel, por ser el director de la editorial, y se topa con callejones sin salida, ¿no? En los que hace imposible realmente traer autores que todos quisiéramos tener en esta colección, pero que se vuelve muy complicado porque pertenecen sus obras, su trabajo a grandes editoriales. Entonces eso realmente mete en muchos predicamentos. No sé si alguien quiera comentar o preguntar alguna cosa más. Bueno, yo aprovecho y pregunto algo. A mí siempre me intriga como narrador gráfico, cómo tomas las decisiones de construir la página, ¿no? El escritor hace sus oraciones, sus párrafos, pero no tiene esta necesidad de componer en una página, doble página, y luego ir planeando los golpes de página. Ahorita que contabas cómo te metiste en este proyecto y cómo le encontraste unas virtudes de cómo terminaba cada página, cómo lanzaba la siguiente, y que retrabajaste algunas, si entendí o no entendí bien, que nos hablaras un poco más a detalle de cómo, si te metiste en la estructura o trabajaste con el guión, o cómo esos golpes de página. Me intriga que digas algo más. Sí, pues yo lo que siempre digo con los alumnos, cuando me ha tocado dar talleres o clases, es que la historieta es un gran eje formativo para el narrador gráfico, para el dibujante, para el historietista, para alguien que se quiere dedicar profesionalmente a dibujar o algo relacionado con el dibujo. Y lo generalizo así porque en mi trayecto profesional he hecho un poco de todo, no solo historieta, muchas ilustraciones para libros de todo tipo, ilustrando artículos de revistas, ilustrando también libros de texto. Ahora estoy precisamente participando en la convocatoria de la ilustración para los nuevos libros de texto gratuito, en fin, y por eso decía yo que me veo a mí mismo como un obrero de la imagen, porque en realidad pongo mis imágenes o mi capacidad profesional al servicio de propósitos muy distintos en todos estos años. Bueno, y yo digo en las clases que la historieta es un gran eje formativo porque nos obliga a los creadores a aprender un poco de todo. Tenemos que hacer personajes y no solo inventarle una fisonomía, sino hacer que el personaje se parezca a sí mismo página a página y viñeta a viñeta. O sea, tenemos que poder dibujarlo de frente, de lado, 3/4, de espalda. Tenemos que además dibujarlo haciendo diferentes actuaciones. Tenemos que hacer que nuestro personaje no solo tenga una cara a lo largo de todas las viñetas. Como buen actor que es, nosotros tenemos que estarle haciendo que parezca que efectivamente está llorando, está sufriendo, está gritando. Entonces tenemos que hacer que nuestro personaje actúe, ¿no? Entonces no solo ya lo inventamos y lo dibujamos de todas las maneras posibles, sino que además lo tenemos que hacer actuar, ¿no?
Pero eso es solo una parte, tenemos que hacer también a los extras, tenemos que dibujar todas las personas que aparecen de repente por ahí en el fondo de la página, en el fondo de la viñeta, tenemos que dibujar escenografías, o sea, entonces tenemos que hacer perspectiva, tenemos que aprender a hacer escenarios, tenemos que dibujar a veces un interior de una casa, a veces tenemos que dibujar una panorámica de una ciudad, de una calle, en fin. Entonces, por eso digo que como eje formativo, como forma de aprender a narrar, la historieta es de lo más completo porque es de lo que más nos exige a los dibujantes. Y a propósito de esto que preguntas, precisamente eso implica otro reto, porque no solo hay que tener la capacidad de dibujar todo lo que una viñetita, un cuadrito nos demanda, ¿no?, sino que además tenemos que hacer que el lector vaya cuadro a cuadro entendiendo todo lo que se cuenta en una historieta. Y como lectores eso, si la historieta está bien hecha, como lectores no nos damos cuenta, simplemente vemos que el personaje habla, el otro le contesta, pasamos al otro cuadrito y a lo mejor ya cambió la escena y los personajes están en otro lado o están vistos desde fuera de la casa y nomás vemos los globitos. Entonces, si lo piensan, la historieta es como medio de lectura el resultado de un proceso de civilización y de desarrollo del lector muy complejo. O sea, a todos les cuesta, a nadie le cuesta trabajo, a todos les es muy fácil leer historietas, leer monitos. Todo el mundo sabe que cuando hay una nubecita con palabras dentro, el rabito señala quién está diciendo ese parlamento. Pero en algún momento también entendimos que cuando ese globito tiene forma de nube y en vez de una rayita tiene unos globitos que salen como de la cabeza de alguien, eso quiere decir que el parlamento o lo que dice o lo que está dentro de ese globo no lo está diciendo el personaje, sino que lo está pensando. Entonces, si lo piensan ustedes, si ustedes reflexionan en lo que significa que haya un lenguaje que utilice esos recursos, pues en realidad es bastante complicado, porque es fácil de leer, pero hemos como civilización llegado a eso después de muchísimos años de ensayar todas estas cosas. El asunto de las onomatopeyas, de que si queremos que los personajes hablen con voz más fuerte, pues le ponemos la letra más grande. Y todos esos convencionalismos que nosotros como lectores aprendimos desde chavitos y crecimos con ellos, en realidad son muy complicados. Bueno, todo esto para llegar precisamente a la respuesta de que uno cuando dibuja, lo más importante, y lo digo también en las clases, es que nos pongamos en el lugar del lector, que sepamos que alguien que no conoce la historia va a leer eso y tiene que entender cuadrito a cuadrito qué es lo que va pasando. Y yo por eso siempre hago el símil de que en la historieta cada viñeta es como el eslabón de una cadena. O sea, en una cadena, si nosotros quitamos uno de los eslabones, se desmenuza y se rompe la continuidad. Entonces, en la historieta nosotros tenemos que elegir qué momento representamos. Si vamos a hacer una tira de un personaje, una historia de un personaje que sale de su casa y va a la feria del libro y le pasa algo y luego regresa a su casa, por ejemplo, pues nosotros tenemos que elegir qué momento seleccionamos. O sea, no vamos a poner cada uno de los momentos de que vive el personaje. Tenemos que dar brincos, tenemos que, si es importante que se vea que sale de su casa, pues tenemos que poner una viñeta en donde está en su casa. Si es importante saber que viajó en metro, por ejemplo, pues tenemos que poner una viñeta del metro. Entonces, todas esas decisiones creativas de qué ponemos en cada cuadrito son una lata, porque entonces no podemos poner todo lo que le pasa a los personajes. Tenemos que hacer una selección de unas cuantas cosas. Y esa decisión es muy importante porque pues, no tenemos infinidad de páginas. Si se fijan ustedes, ahora que recorran esta historieta, en 32 páginas están narrados un montón de acontecimientos y pasan y pasan y pasan cosas. Entonces, efectivamente, yo te diría que el secreto para el narrador gráfico, o en lo que yo pienso siempre que tengo que dibujar la historieta y elegir qué es lo que va en cada viñeta, es ponerme en el lugar del lector y decir, ¿esto se entiende o no se entiende? O sea, dibujo, además algo importante, antes de hacer el dibujo final, hago unas miniaturas en pequeñito, en donde ensayo
que en dibujos así garabateados, así palitos y bolitas, pongo a los personajes, los dibujo así muy brevemente, hago otra viñetita, otra y hago todo en muy pequeñito, y una vez que está en pequeñito le echo un vistazo y veo si se está entendiendo realmente toda la historia. Luego es importante, y eso se los dirán también los escritores, los que escriben libros de puras palabras, es importante tener como tu lector de confianza, o sea, alguien a quien le des a leer tu trabajo y le preguntes si lo está entendiendo. Y eso con la historieta es muy importante. Entonces yo procuro, ahora lo hago menos porque pues ya la práctica le va haciendo a uno aprender ya cada vez mejor su oficio, pero para mí es muy importante darle a leer la historieta a alguien para ver si todo se está entendiendo. Si no, dentro de esos brincos que uno tiene que dar en la narración, me estoy pasando de rosca y estoy haciendo brincos que hacen incomprensible la historia. De hecho, en las clases, uno de los elementos que más corrijo, que más se corrigen entre ellos los alumnos, es precisamente que tratamos de ser siempre muy sutiles, ¿no? Como escritores y como narradores gráficos, siempre me topo con los alumnos, con las alumnas que dicen, no, es que no quiero ser muy obvio, ¿no? Entonces quiero aquí que el lector tenga que descubrir quién es este personaje y tal, pero cuando lo leemos en el taller, pues nos damos cuenta que nadie entendió lo que estaba pasando, ¿no? Entonces como que, oye, pero aquí, ¿qué pasó con el personaje? ¿Por qué de repente pasó esto? Ah, no, es que ocurrió tal cosa. Le digo, bueno, pero eso lo sabes tú, no lo sé yo como lector, yo lo tengo que saber. No, es que quiero que quede como abierto a la posibilidad. Le digo, no, pero hay cosas que pueden quedar abiertas a la interpretación, pero otras que se tienen que entender sí o sí, ¿no? Entonces siempre yo digo además que la historieta, los que dibujamos historietas somos directores de cine pobres, ¿no? Porque hacemos todo lo que tiene que hacer un director de cine, pero sin la lana del director de cine y sin todo el equipo del director de cine, ¿no? Entonces tenemos que buscar las locaciones, los lugares donde se va a filmar, pero los lugares que yo voy a dibujar, tengo que buscar documentación, ¿no? En este caso yo la tuve muy sencillo porque Frick su historieta ya la había hecho muy bien, o sea, era un dibujo muy pobre, digamos, muy rápido, poco trabajado, muy de principiante, pero todo lo que uno ve en esta historieta, en La Madre Santa, todo ya lo había dibujado él. Entonces todas las decisiones narrativas de qué poner, el encuadre, hago un detalle de la mano nada más que está agarrando el objeto o pongo a toda la persona completa, todas estas decisiones que uno como dibujante tiene que tomar, ya Frick ya las había tomado. Entonces yo aquí afortunadamente me ceñí a todas esas decisiones gráfico-narrativas que él ya había hecho y pues me facilitó mucho el trabajo. En realidad por eso digo que mi aporte aquí fue el redibujo, digo, sin hacerme menos ni nada, ya ustedes valorarán la calidad del dibujo, eso lo dejo a su decisión, a su valoración, pero como historia, con no solo el guión, sino sus decisiones narrativas, precisamente este cambio, estos giros que va dando la historia página a página, eso es todo mérito de Frick, y yo desde el principio y hasta la fecha me sigue pareciendo una gran historia, ¿no? En ese aspecto. Sí, bueno, quiero regresar muy rápido a comentar algo que a mí me llamó mucho la atención de esta novela en particular, y es la voz del narrador. A mí me parece que la voz del narrador es una voz magistral que te va llevando y que te hace que te encariñes con el narrador, lo cual es complicado, y con el personaje en sí mismo. Creo que se nos está acabando el tiempo, déjenme aprovechar para hacer un anuncio muy breve, y es que a partir del día 13 de diciembre vamos a empezar en el Fondo de Cultura Económica con una ya tradición que es nuestro programa de Pasión por la Lectura, en el que durante meses, durante casi todo el año, nos damos a la tarea, Paco se da la tarea, algunos otros compañeros, de buscar ofertas, de buscar libros escondidos, de buscar en bodegas, tanto nuestras como de otras editoriales, para traer libros muy interesantes, muy llamativos algunos, muy especiales, muy baratos, muy raros, en nuestro programa, en todas nuestras redes sociales, que se llama Pasión por la Lectura, en el que de repente encuentras 3 ejemplares
de una novela gráfica que se editó hace 40 años y no se volvió a editar. Entonces, en todas nuestras redes sociales del Fondo de Cultura Económica, a las 9 de la noche del 13 de diciembre al 21 de diciembre, Pasión por la Lectura, para que nos sigan, nos escuchen, dialoguen con nosotros y se lleven algún libro de estos baratísimos, con este mecanismo tan divertido que hemos descubierto, al que le llamamos teléfono rojo, en el que ustedes hablan por teléfono, apartan su libro, estos libros raros, estos libros curiosos, estas grandes ofertas, y el libro se lo llevan a la librería más cercana. Entonces, Pasión por la Lectura del 13 de diciembre al 21 de diciembre en todas las redes sociales del Fondo de Cultura Económica. Y un último anuncio, seguramente Ricardo va a estar aquí en la mesa firmándoles su libro de Madre Santa o cualquier otro de los libros que lleven de Ricardo, y que ya es uno de los pilares de la colección Vientos del Pueblo, de los que iniciaron con las ilustraciones y de los colaboradores pues más queridos y más entusiastas. Muchas gracias Ricardo, no sé si quieras decir algo más. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. No, pues gracias a ustedes, gracias por su tiempo, por su paciencia, por su atención. Espero que disfruten la lectura y nos vemos por aquí en las próximas presentaciones. En las redes sociales me pueden buscar en Instagram como Ricardo Peláez Goicoechea. Así que, bueno, pues será un placer seguir la comunicación y recibir sus reclamos o felicitaciones en su caso. Mencionabas el precio, señalabas el precio, sí son 15 pesos, es cómic verdaderamente popular. Así que, bueno, pues un placer, muy buenas noches, gracias por estar por aquí de visita en esta feria.